Entonces, a manera de antecedente, quería yo compartir con ustedes esta lámina que es o es coincidencia o es casualidad, pero resulta que cada 100 años nosotros como seres humanos, como población, como humanidad, hemos estado impactados por un tema de viruela, cólera, gripe española, y en esta oportunidad estamos hablando del COVID-19, ¿cierto? Estamos hablando de situaciones de enfermedad que impactaron fuertemente a nosotros como seres humanos y sin duda impactaron de la misma manera a las organizaciones, a las personas jurídicas, a los gobiernos, ¿verdad? A la sociedad civil. Y entonces ver efectivamente cómo en cada una de estas etapas nosotros hemos sabido sobrevivir y hemos pasado tomando en consideración una serie de aspectos. ¿Qué más tenemos como antecedentes? ¿Recuerdan ustedes de que se notifican los primeros casos de COVID-19 en Wuhan, China, el 31 de diciembre, terminando el año 19, y el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud la declara como pandemia? ¿Y por qué? Por la rápida propagación que tiene esta enfermedad, ¿de acuerdo? En el caso del Perú, se declara el estado de emergencia nacional a partir del 16 de marzo y ya llevamos algo más de 200 días en este tema. ¿Cómo están las estadísticas? Como ustedes saben, cada segundo cuenta, pero aproximadamente en el Perú tenemos algo más de 850,000 personas que han sido diagnosticadas positivas, con más de 33,000 personas fallecidas. Y la réplica en el mundo, estamos hablando de más de 38 millones de personas, que es alrededor lo que es la población del Perú, ¿no? Y 1 millón de personas fallecidas. Ustedes dirán, Nancy, ¿qué significan estas cifras con respecto a las 7.700 millones de personas que hay en el mundo? Quizás a nivel de porcentaje no aparezca mucho, pero en realidad sí estamos viendo la relevancia y el impacto que esta situación está teniendo a nosotros como personas naturales y su impacto en las empresas y en consecuencia en lo que son los crecimientos y los valores macroeconómicos de los países y del mundo, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, Nancy, si desde el punto de vista personal nosotros estamos viendo una serie de situaciones con reglas, con restricciones, con distanciamiento social, ¿cómo esto está impactando en las organizaciones? Y como vamos a ver en esta lámina, tener un esquema de buen gobierno corporativo no cabe duda que ayuda a que una persona jurídica, una empresa verdaderamente pueda responder mejor. Entonces, nos lleva a la reflexión que efectivamente frente a cualquier situación, ¿verdad? ¿Cómo enfrento yo un problema? ¿Cómo enfrento yo un issue? Lo enfrento si es que efectivamente lo tenía identificado, lo tenía mapeado, sabía cuáles pueden ser los pasos siguientes y una hoja de ruta. Entonces, Nancy, si yo tengo el 31 de diciembre de 2019 que me dicen que por allá en Asia hay una enfermedad llamada COVID-19 producto de un coronavirus, el nuevo coronavirus, y resulta que la Organización Mundial de la Salud la declara pandemia el 11 de marzo, 2 meses y 11 meses después. ¿Tú me podrías decir que alguien se preparó para ello? La respuesta es quizás un 1 o 2% de las empresas tendrían un plan de continuidad de negocio con un evento llamado pandemia que podía impactar sus negocios, y un gran 99% no. Pero si yo tenía un gobierno corporativo fuerte, como lo vamos a explicar ahora, probablemente sí podrían haber enfrentado mejor esta situación, como de hecho algunas grandes corporaciones sí lo han podido hacer, sobre todo aquellas relacionadas con las actividades esenciales, que son alimentos y bebidas, salud, seguridad, intermediación financiera, que con todo yo creo que una balanza en el caso del Perú sí hemos podido responder de una manera positiva a los requerimientos de la población en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de gobierno corporativo no hay que olvidar que es un sistema que se diseña al interior de las organizaciones con la finalidad de establecer estos mecanismos de relacionamiento entre los diferentes stakeholders o grupos de interés que están alrededor de una organización. Entonces, estamos hablando de 5 elementos. Y los 5 elementos son, primero de ellos, que fortalece la capacidad prospectiva y estratégica de la organización. Quiere decir que toda empresa, ¿verdad?, tiene su visión, tiene su misión, tiene una estrategia y tiene un presupuesto. Y frente a ello, todos los años, en función a las circunstancias, se va ajustando. Entonces, frente a una situación de pandemia, ¿cierto?, todos aquellos presupuestos, toda la estrategia que las organizaciones allá por septiembre, octubre, noviembre del año 2019 se estuvieron preveyendo para el 2020, claramente esto no se ha visto cumplido.
Claramente estos 10 meses nos han dicho de que nada o muy poco de lo que habíamos previsto se está cumpliendo y hemos tenido que ajustar un poco las tuercas, hemos tenido que hacer virajes para poder ajustar los presupuestos frente a esta realidad de una pandemia que claramente ha afectado a mi negocio dependiendo del tipo de actividad en la cual yo me encuentre, y esto lo vamos a ver más adelante. Recuerden de que en el caso del Perú, todas las industrias fueron separadas en 4 fases. Y entonces en la primera y segunda fase estuvieron las actividades esenciales, con las cuales ustedes me dirán, ah, sí, o sea, las empresas de alimentos y bebidas, energía, intervención financiera no se han visto tan afectadas porque siguieron operando. Pero claro, operaron a un nivel decididamente menor al que estaba previsto en su presupuesto. Entonces han tenido que igualmente ajustar un poco sus presupuestos y por eso es que se prevalece este primer elemento, esta primera variable de gobierno corporativo. El segundo elemento del gobierno corporativo, que aquí se llama transparencia, es la clara identificación de todos y cada uno de los stakeholders, saber quiénes son mis directores, mis accionistas, mis recursos humanos, mi plana gerencial, quiénes son mis clientes, mis proveedores, los órganos reguladores, potenciales inversionistas. ¿Por qué? Porque como dice acá el tercer elemento, tengo que rendir cuentas. Tiene una expectativa cada uno de esos stakeholders que la empresa tiene que cubrir. Entonces, frente a una situación de pandemia, si yo no tengo establecido este buen gobierno corporativo, yo no voy a saber quiénes son mis stakeholders y qué expectativas tienen. Mis accionistas, ¿ustedes no creen que tienen expectativas frente a este tema de pandemia? Por supuesto que sí. Van a querer saber, oigan, ¿y voy a poder tener la utilidad y los dividendos que ustedes me dijeron que iba a tener el año pasado? Los órganos reguladores, la cantidad de normas que han salido desde el 16, 15 de marzo a la fecha. Todas las empresas están cumpliendo con estas normas. Entonces, fíjense ustedes este tema de expectativa en términos de rendición de cuentas que se tiene que hacer y que si una organización no tiene este modelo de gobierno corporativo, probablemente no tenga mapeado todas las normas a nivel de transparencia y no van a poder cumplir ni rendir las cuentas que deben hacerse, lo cual estaría haciendo que esté sujeta de sanciones y penalidades. Equidad con los inversionistas, hay que tratar de igual manera a los accionistas mayoritarios y minoritarios. Y por último, ser una empresa socialmente responsable en términos económicos, sociales y medioambientales. Este tema del gobierno corporativo tiene un respaldo muy fuerte para aquellos que estén en este momento, en esta charla virtual, recordarán este modelo de COSO, de control interno, que ahora se traslada con un esquema distinto que se llama el modelo de las 3 líneas. Son 3 líneas a través del cual van interactuando las diferentes gerencias con la gerencia general y el directorio para asegurar que el gobierno corporativo efectivamente está funcionando. Quiere decir que la gerencia general tiene que interactuar con su gerencia financiera, recursos humanos, tecnología de información, el área comercial, riesgos, cumplimiento. ¿Para qué? Para asegurar que los objetivos de la organización se están cumpliendo de tal manera que el gobierno corporativo de la organización esté encajándose en las ruedas y puedan agregar el valor que realmente los accionistas y todos los stakeholders de la compañía estén esperando. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es la continuidad de negocios? Como la frase misma lo indica, continuidad de negocios significa, bajo un modelo de gobierno corporativo, yo identifico un evento que puede impactar la continuidad de mis operaciones. Antes de la pandemia, ¿qué situaciones pueden impactar en la continuidad de mis negocios? Un incendio, un desastre natural, una huelga, un sindicato, ¿verdad? Que paraliza las operaciones, en la comunidad que probablemente no haya yo identificado claramente su expectativa. De hecho, ustedes no me van a dejar mentir, tenemos 3 grandes proyectos de inversión relacionados con inversión privada en el sector minero, que la suma entre los 3 es prácticamente el 1% del PBI detenido hace muchos años ya. Entonces, ¿cómo así yo puedo identificar, verdad, esta situación que hace que la continuidad de las operaciones de mi organización se vean impactadas? Entonces, Nancy, ¿quiénes tienen un plan de continuidad de negocio? No les voy a mentir, un plan de continuidad de negocio tienen aquellas organizaciones que por un lado tienen un robusto gobierno corporativo, como lo mencioné en las láminas anteriores, por otro lado son grandes corporaciones que tienen un plan corporativo que claramente identifica cuál es la continuidad de sus negocios
en términos de identificación de los eventos que puedan impactarle. Tienen una reglamentación que les exige tener un plan de continuidad. En el caso del Perú, las empresas del sector financiero están exigidas de tener un plan de continuidad de negocio de acuerdo con la circular y requerimientos de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Y también aquellas organizaciones que son subsidiarias de empresas que cotizan acciones o valores fuera del país, como por ejemplo en la bolsa americana o en alguna bolsa europea. Entonces, pero también como mejor práctica. Entonces, en el Perú tenemos organizaciones de los grandes grupos económicos que sin ser exigidas por una normatividad, sí como mejor práctica cuentan con un plan de continuidad de negocios que va desde la gestión de la crisis en el día 1, cómo voy a responder a los incidentes y cómo voy a hacer yo para continuar con las operaciones. Entonces, como parte de esta continuidad de las operaciones, ustedes me dirán, Nancy, ¿y esto cómo funciona? ¿Cómo se instrumenta? Y en lo que nosotros metodológicamente tenemos en nuestra firma, es el hecho de ir por 3 etapas, o como dice la lámina, en 3 olas, ¿de acuerdo? Nosotros, la vez pasada yo conversaba esta misma charla con otro grupo empresarial, y cuando veíamos esta lámina me decía, oye Nancy, pero ya quizás esta lámina ya fue, ¿no? O esta presentación ya como que ya pasó, ¿no? Entonces tú dices, ¿realmente ya pasó? Estamos viendo de que, por ejemplo, en Asia y en Europa, estamos entrando a una segunda ola, que no sabemos exactamente cuál va a ser el impacto de esta segunda ola, y no la ola que está en esta lámina, sino la segunda ola de réplicas en términos de contaminación con respecto al COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta lámina en la cual estamos viendo de las 3 olas, estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso nosotros de Perú, 11 de marzo se declara la pandemia, 15 de marzo la primera cuarentena de 15 días, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te empiezas a preocupar? Nosotros como empresa, como seres humanos, te empiezas a preocupar, como dice acá la lámina, por administrar la crisis. Te preocupas por tu fuerza laboral, por saber exactamente cómo está tu recurso humano, tu talento, cómo están sus familias. ¿Por qué? Porque en este momento la información es incompleta, cambiante, inestable, los grupos de interés están todos dispersos, todos estamos preocupados, hay que saber exactamente cómo cubrir las expectativas. Recuerda la lámina de gobierno corporativo, saber cómo están mis stakeholders, qué pasa con mis clientes, ¿verdad? ¿Cómo se va a interrumpir la fuerza laboral? Fíjense ustedes, y si recuerdan, las industrias relacionadas con las actividades esenciales, los primeros días fueron, no quiero decir caóticas, pero sí fueron complejas, porque cuando quisieron iniciar los turnos de producción, tuvieron que detener o cambiar turnos o ir a recontratar personal de manera inmediata, porque las personas estaban yendo a laborar y no sabían, muchas de ellas, que estaban enfermas. Y las empresas tuvieron que contratar, aunque ustedes no lo crean, hospedajes, casas en los alrededores de las plantas para cuidar a su personal y evitar que se contaminaran en el transporte de ida o vuelta a sus hogares, o que no se contaminaran por la interacción personal con sus propias familias, que a su vez podrían estar contaminadas. Fíjense que es la primera ola solo de movilizar, de tomar conciencia de cuál es la situación para mi empresa en función a mi madurez, si tengo un gobierno corporativo o no, o si tengo una hoja de ruta de más o menos cómo actuar, y aquellas que no tuvieron una hoja de ruta y tuvieron que reaccionar de manera inmediata. Luego ya viene el mediano plazo, y el mediano plazo es ya estabilizo la fuerza laboral, empiezo a mirar un poco mi cadena de distribución, veo si es que efectivamente qué tanto se interrumpió la operación o no, la caja se impactó o no se impactó, ¿verdad? Empiezo a mirar si es que tengo que preocuparme de que mi proveedor, que era 1 o 2 o 3 proveedores, están bien, no están bien, me pueden atender, se va a cortar la cadena de pagos de mis clientes. Empiezo un poco a estabilizar. Y eso era lo que yo les decía, que cuando compartía esta charla con un grupo empresarial, me decían, pero ya estamos, Nancy, en esto. Y yo les dije, ajá, ¿y qué pasa si nos viene la segunda ola y nos viene con más fuerza? Regresaremos acá a movilizar. No estamos acá, estaríamos nuevamente acá, porque no sabríamos exactamente cuál va a ser el impacto. La gran diferencia va a estar que como ya viene una segunda etapa
de contaminación, por llamarlo de alguna manera, ya nos coge con una hoja de ruta ya avanzada. Y ahí podríamos tener actividades que sabemos que nos resultaron y actividades que sabemos que fracasaron. Entonces ya me iría yo por el lado de justamente de reforzar aquellas actividades que nos resultaron buenas y dejar de lado aquellas actividades que no nos resultaron tan buenas. Ya en una tercera ola, bajo este esquema metodológico, empiezo a ver la parte de redefinir la estrategia. No les voy a mentir de que muchas organizaciones en el país, en la región y en el mundo pasaron a esta columna de largo plazo muy rápidamente. En el caso del Perú, yo no sé, me imagino que habrán tenido la oportunidad de escuchar de que hay empresas, por no llamar ni por hacer ninguna propaganda, pero que se reconvirtieron muy rápidamente de pastelerías, ¿verdad?, a mini markets, o reconvirtieron automáticamente por un tema de normatividad también de restaurantes de consumo presencial a repartición de alimentos por delivery, ¿cierto? O hoteles boutique que hoy se promocionan como alquiler de oficinas con distanciamiento social y todos los beneficios de un business center. Entonces, fíjense ustedes ese tema de reconversión inmediata que muchas organizaciones hicieron, y aquí vale la pena, y de repente, Mirta, te lo dejo como para una próxima charla, lo que significa la gestión de riesgos, porque decididamente quien cambia una estrategia de una manera muy rápida es porque su nivel de aversión al riesgo es muy bajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está dispuesto a arriesgar, porque quiere una rentabilidad inmediata. O sea, no es alguien que tenga un nivel de aversión al riesgo alto con el cual yo digo, hoy un ratito mejor voy a medir bien si cambio o no cambio, no. Este recambio de esta pastelería fue fines de abril. Estamos hablando de mes y medio después de que declararon la pandemia. Entonces, su recambio fue muy rápido. No vamos a negar que en este momento están un poco complicados también porque los mini markets que antes de que se empezara a abrir la fase 1, fase 2, fase 3, eran como que más solicitados. Hoy ya los supermercados prácticamente están abiertos, las personas estamos yendo directamente a comprar, con lo cual quizás el tema del mini market hoy ya no sea una solución. Entonces va a tocar nuevamente redefinir la estrategia, fíjense ustedes. Entonces, esas son tres olas que al final del día, creo que en la próxima presentación más bien lo voy a poner como un círculo no vicioso, sino virtuoso, a través del cual yo voy dando vueltas en función a cómo se va enfrentando la realidad, de cómo se va manifestando esta enfermedad y cómo se está impactando en la economía de nuestro país. Entonces, ¿cuáles son las áreas que en la mayoría de las empresas se han estado impactando de alguna u otra manera con mayor grado? Capital humano, que ya lo hemos comentado, la cadena de suministro, sobre todo aquellas relacionadas con la industria, ¿ok? Reducción de ventas, diría yo que inclusive en las que son de actividades esenciales, porque yo conversaba con las grandes empresas relacionadas con alimentos y bebidas y con energía, me decían, sí, Nancy, o sea, quizás ustedes dirán, oye, estás en el primer nivel, la gente no ha dejado de alimentarse, la gente no ha dejado de consumir energía, al contrario, todos estamos en nuestras casas consumiendo energía, internet y demás, pero claramente el volumen de disminución en términos industriales no ha compensado, ¿verdad?, esa disminución en cuanto al volumen del consumo industrial no ha sido compensado con el incremento del consumo doméstico. Fíjense ustedes, en consumo industrial, por ejemplo, alimentos y bebidas, todo lo que compraban los restaurantes, los hoteles, no ha sido compensado con lo que nosotros estamos consumiendo en nuestros hogares. El consumo de energía industrial no ha sido compensado con el consumo que nosotros estamos teniendo en nuestros hogares. Entonces, también las empresas relacionadas con la fase 1 y fase 2 también se han visto impactadas. Las operaciones, como les dije, quizás más al comienzo que ahora. Hoy yo creo que ya la mayoría de las empresas, sobre todo las de industria extractiva y la industrial, están manejando mejor el tema de la administración de los recursos humanos, sobre todo aquellas que están vinculadas con la operación. Los viajes, bueno, recién se están abriendo los viajes al interior y al exterior del país, con muchas restricciones aún,
Así que sin duda toda la parte de la fase 4, industrias relacionadas con la fase 4, turismo, hospedaje y demás, están bastante complicadas. Yo leía y escuchaba las declaraciones de Canatur, donde indicaban de que prácticamente hacia final de año, entre el 30 y 50% de las empresas van a tener que cerrar, ¿ok? Y ni qué decir de los protocolos de viaje que las propias empresas estamos teniendo para restringir estos viajes para que nuestro propio personal no se vea expuesto a una contaminación. Y el tema de la regulación, que como les dije, el tema del compliance, el cumplimiento, hoy en día está bastante expuesto. Si bien es cierto, antes de la pandemia, todo lo que era compliance estaba muy relacionado con los temas anticorrupción, que quizás también podría ser motivo de otra charla en otra oportunidad. Hoy la regulación de cumplimiento no solamente está vinculada con los aspectos relacionados con anticorrupción, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, sino también con temas de ley de protección de datos personales. Nuestros datos biométricos de salud están en manos de todo el mundo hoy, porque hoy todas las organizaciones tienen que saber si su personal ha sido contaminado o no, en qué fase está, quién se cuidó, quién no se cuidó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes la cantidad de datos personales que hoy están dando vueltas por todos lados y que las empresas tienen que diseñar los procedimientos necesarios para poder resguardar esta información y no exponerla innecesariamente sin el consentimiento informado de sus trabajadores. ¿Cómo se responde a esta crisis? Se responde, como les comenté hace un momento atrás, un gobierno corporativo robusto, un plan de continuidad de negocios más o menos estructurado, un comité multidisciplinario, como pueden ver ustedes en la lámina, conformado y liderado por la gerencia general, un director que sea multidisciplinario, quiere decir que esté el financiero, el de recursos humanos, el comercial, el de tecnología e información, ver cuáles son las interdependencias. Tenemos que evitar la duplicidad de funciones en tiempos de pandemia, no nos podemos dar esos lujos y recurrir a los especialistas cuando sea necesario. Por ejemplo, contratar o subcontratar a un médico infectólogo o un epidemiólogo, a alguien que me ayude a ver la parte industrial de mi organización, alguien que me diga si efectivamente tengo que comprar un canal de ozono o no, o qué tipo de desinfectantes tengo que adquirir, ¿cierto? En función a la realidad de mi negocio. Y hacer un plan de proyecto con un cronograma y con hitos y con responsables, ¿ok? ¿Cuál es una estrategia importantísima, factor crítico de éxito? Tener un plan de comunicación interna y externa. Interna porque los stakeholders internos necesitan saber qué es lo que la organización está pensando hacer, qué es lo que ha hecho y qué es lo que en futuro piensa hacer. Y por otro lado, los stakeholders externos, los clientes, los proveedores, los órganos reguladores, los gobiernos, todos necesitan saber qué es lo que la compañía está haciendo para alinear las expectativas y que se puedan cumplir las metas, como dice la lámina. Reflexiones finales. En realidad aquí estoy mostrándoles en esta lámina ejemplos de lo que nosotros hemos visto en la vida real, ¿ok? Esto es, no es sacado de un libro, es realmente sacado de nuestras vivencias que estamos teniendo en acompañar a las compañías en estos más de 200 días de emergencia nacional, en las cuales hemos visto, por ejemplo, que organizaciones que no tenían una estructura de gobierno corporativo, no habían conformado sus comités de crisis de una manera adecuada con mucha gente y nadie responsable, las prioridades totalmente descoordinadas, tomar decisiones sin haber evaluado claramente todas las variables, no identificar claramente a los stakeholders críticos, de detenerse en los detallitos y no ver el bosque completo, minimizando los problemas, perdiendo credibilidad y autenticidad por dar mensajes no correctos. La lámina anterior decía, ¿verdad?, una adecuada política de comunicación interna y externa, porque los stakeholders, los grupos de interés, necesitan saber de su empresa. Entonces, en la medida que yo no informe adecuada y oportunamente, pierdo autenticidad y pierdo credibilidad. No reconocer que la crisis puede nacer de situaciones consideradas anormales, ¿ok? Confiar únicamente en tener un plan, eso no es suficiente. Yo puedo tener un plan muy lindo, precioso, hecho en la mejor plataforma tecnológica del mundo, con colores, dibujos y demás, pero si no está adaptado a mi realidad, no sirve. Y por último, y no menos importante, el hecho de que no solamente me focalice en el qué
y lo que sigue, sino también preocuparme permanentemente en el cómo y el por qué, porque en la mayoría de los casos quedaron sin respuesta. Entonces, yo creo que de alguna manera estas son situaciones que nosotros hemos identificado y que a lo largo de estos 200 días las organizaciones han aprendido en el camino a tomar conciencia de ellos y han ido ajustando, ¿verdad?, aquellos planes que ellos tenían. Entonces, como reflexión final, señores, crítico e importante, y les reitero, siempre el hecho de contar con un robusto, buen gobierno corporativo, y esto, Nancy, no es solo para las empresas grandes. El hecho de establecer un adecuado modelo de gobierno corporativo en términos de los 5 elementos que conversamos al inicio, fortalecer la capacidad estratégica y prospectiva, ¿qué quiere decir? Definir una estrategia y un presupuesto. Identificar a tus stakeholders, ¿quiénes son? Tus directores, clientes, proveedores, etc. ¿Quiénes son y cuáles son sus expectativas? Tratar bien a tus accionistas y ser una empresa socialmente responsable no solamente es responsabilidad de las empresas grandes, también de las medianas y también de las pequeñas. Entonces, no es necesario que lo tenga formalizado, de acuerdo, en una plataforma como les mencioné hace un momento atrás, totalmente refinada. Puede ser que sea hasta informal, pero lo importante es que lo tenga claramente identificado. ¿Para qué? Para poder saber cómo trasladar de arriba hacia abajo la información que va de accionistas, directores, la gerencia y a todo lo largo y ancho, ¿verdad?, de la organización. ¿Cómo gestiono los riesgos? ¿Cuáles son los eventos de naturaleza negativa que están impactando el buen caminar de mi organización, ¿cierto? Y cómo yo voy a ir corrigiendo para que esto pueda tener sostenibilidad por encima de la pandemia. Tener los protocolos de comunicación interna y externa básico, analizar la información. Yo sé que estadísticamente para poder tener información más cierta tiene que ser información de los últimos 5 años, pero en verdad hoy ya tenemos información de los últimos, ¿cuánto? 7 meses de haber transcurrido esta pandemia, y tenemos información que nos permite a nosotros ver cómo mi organización ha ido avanzando y monitorear y supervisar. Y nuevamente, esto no es lineal, es un círculo virtuoso que tiene que ir rodando y rodando para que la organización vaya refrescando y vaya ajustando, ¿verdad?, la situación de la realidad de la organización en la medida que esto vaya madurando y cómo se vayan presentando las situaciones externas, sobre todo aquellas vinculadas con la contaminación, las normas, las leyes y regulaciones que poco a poco se van a ir abriendo en función a cómo vayamos evolucionando. Entonces, yo creo que con eso estamos justo, Emily, a un minuto que me habías dado. No sé si es que tenés alguna pregunta, duda, consulta, comentario que quisieran hacer, y a disposición de ustedes, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Nancy, por tu tiempo y colaboración en compartir con nuestros alumnos la experiencia y conocimiento acerca de este tema. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Recordarles que pueden escribir las preguntas en el chat. Tenemos una pregunta, ¿cómo aplicar el gobierno corporativo a las MIPES? ¿Cómo aplicar? Como les dije hace un momento atrás, en realidad el gobierno corporativo es aplicable inclusive, fíjense ustedes, a la vida familiar. Entonces, si yo puedo aplicar el gobierno corporativo a la vida familiar, claramente yo podía aplicarlo, ¿verdad?, a la pequeña y mediana empresa. Estamos hablando que yo, desde el punto de vista familiar, tengo que saber cuál es mi presupuesto, ¿cierto? Tengo que saber cuál es mi estrategia. Si yo estamos hablando de una empresa familiar, yo voy a saber que, por ejemplo, los ingresos provienen del trabajo el cual yo tengo, que puede ser un trabajo dependiente, un trabajo independiente, del cual yo puedo tener, si es dependiente, un ingreso regular. Si es independiente, va a estar en función a los servicios o a la actividad a la cual yo me dedique, y también tengo que tener una relación de los ingresos y gastos que tengo y un presupuesto de lo que yo pienso hacer, de cómo terminar este año y qué pienso hacer el próximo año. Es exactamente lo mismo para las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Si es que yo quiero tener una formalidad en cuanto a la actuación de mi organización. Una MIPE, tú me podrías decir, Nancy, pero una MIPE actúa un poco más por instinto, ¿no? Actúa un poco más de manera empírica. Sí, claro, pero una MIPE también debería actuar sobre bases ciertas, de saber, ok, yo para este año
tengo presupuesto para este tipo de ingresos y para este tipo de gastos. Si en el camino puedo ir viendo yo nuevas oportunidades, voy a ajustar mi estrategia y voy a ajustar mi presupuesto. Toda MIPE también sabe perfectamente cuáles son sus grupos de interés. Debería tener conocimiento de quiénes son sus clientes, sus proveedores, los órganos reguladores. Y eso no solamente es un tema de las organizaciones grandes, ¿cierto? Las MIPES también saben quiénes son sus clientes o deberían saber quiénes son sus proveedores, quiénes son sus órganos reguladores, qué expectativas tienen, cuáles son las leyes y regulaciones que hay que cumplir, ¿cierto? Y tratar de ser una empresa socialmente responsable. Entonces, yo creo que al final del día, este concepto de que gobierno corporativo solo es aplicable a las grandes organizaciones, creo que ya no es tan válido. Porque decididamente, independientemente de su tamaño, yo creo que el concepto de gobierno corporativo va por el lado de saber, de reconocerte como organización, de saber quiénes son tus dueños, tus accionistas, tu grupo de interés, a qué industria perteneces y cómo te organizas para tener sobrevivencia empresarial, ¿no? Yo creo que va por ahí. Perfecto, Nancy, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, desde tu experiencia, ¿qué tanto se han reducido las contrataciones en esta crisis? ¿Qué le recomendarías a un recién egresado para destacar o adaptarse rápidamente a esta coyuntura? Mira, en realidad es una pregunta sumamente válida, interesante y difícil de responder. Es cierto que muchas organizaciones, debido a la coyuntura y considerando que habían esta fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, claramente las organizaciones cuyas actividades no han sido consideradas actividades esenciales ya han estado identificadas dentro de lo que es fase 3 y 4, claramente no han tenido ingresos, no han tenido generación de ingresos. Si se lo han tenido, ha tenido una generación de ingresos muy reducida, con lo cual también se han visto en la necesidad de ajustar su estructura organizacional y muchas de ellas se han acogido a estos temas relacionados con suspensión perfecta de labores, ¿verdad? Se han acogido a los programas de Reactiva Perú para financiar capital de trabajo a tasas mucho menos onerosas, ¿cierto? Y también se han visto en la necesidad de prescindir de personal. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, también hay de aquellas actividades, de aquellas empresas que están aprovechando para poder recambiar su personal y justamente redefinirse y ajustarse y lograr eficiencia en los procesos internos y solamente quedarse con el personal justo. Pero también conozco muchas personas, aunque ustedes no lo crean, que están rotando de empresa porque son lo suficientemente buenos y han sido vistos por otras organizaciones que las están convocando para hacer el recambio de la organización. No me quiero salir de la pregunta y sin duda para egresados que quizás recién estén empezando sus carreras en términos de prácticas, también podría ser una muy buena oportunidad para las organizaciones para atraer talento humano que está ávido de aprender y que como quiera que sea, el ingreso es como practicantes y sería, digamos, un costo que podría ser manejable por las organizaciones ahora, ¿no? Yo creo que sí, es muy válido el hecho de que hoy en día se puedan contar con personas egresadas de nuestra universidad que tienen un nivel académico bastante reconocido y que eventualmente recién estén en los últimos ciclos y que puedan ingresar a las organizaciones a trabajar de manera de practicante o no. Yo creo que las organizaciones sí van a estar abiertas a poder capturar este tipo de talentos en beneficio de ambas partes, ¿no? Perfecto. Tenemos una pregunta adicional. ¿Cuáles serían los principales puntos que deberíamos potenciar las empresas para estar listos a una posible segunda ola y vuelta a medidas como la cuarentena o restricción de horario de atención de empresas? Sí, mira, justo leía yo hoy día, ¿recuerdan esa lámina que les mencioné de la primera ola cuando hablaba de información incompleta, inestable, etcétera, etcétera? Yo creo que hoy seguimos teniendo información incompleta, inestable, etcétera, etcétera. O sea, hoy abunda información, ¿cierto? Hoy tenemos información a pasto, pero hay información de los dos lados, ¿cierto? Entonces, realmente los impactos de esta segunda ola no sabemos cuál es, porque este enemigo que nosotros tenemos enfrente es un enemigo invisible, no sabemos exactamente cuál es
su forma de actuación para poder prever formas de atenuarlo. Yo creo que lo que nos queda es seguir insistiendo en estas 3 prácticas sanas, que son el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, que es lo único que nos va a permitir no llegar a un extremo de afectación desde el punto de vista personal y organizacional, ¿no? Entonces, como lecciones aprendidas, yo creo que el tema del distanciamiento social ha ayudado muchísimo. Yo creo, por otro lado, que estamos jugando a ese tema de la inmunidad del rebaño. Estamos hablando de que las personas que ya estaban contaminadas van a tener inmunidad de por lo menos 3 meses, entonces pues, ya no me preocupo en 3 meses más. Otros estudios que dicen de que si ya me contaminé, ya soy inmune forever, o en todo caso, si ya me contaminé, ya me enfermé, si me viene una segunda o tercera vez, va a venir con menor fuerza, otros dicen que con mayor fuerza. Entonces, realmente es bastante inestable la información que hoy contamos. La ventaja que nosotros tenemos es que es como la moda, ¿no? Qué pena el comentario, pero la moda viene, ¿verdad?, por el lado europeo y va viniendo a Latinoamérica una temporada después. Igual está sucediendo con el tema del COVID. El COVID vino de Asia, vino de Europa, vimos una primera ola muy fuerte, luego ya ellos empezaron a pasar su meseta y a nosotros nos tocó, y nos tocó súper fuerte, y nos duró muchos meses para nosotros empezar a ver que la cantidad de contaminados de 11.000 pasó a 1.000, ¿verdad? Porque pasaron muchos días. Entonces, hoy nosotros mismos ya sabemos cuáles son las medidas que se tienen que tomar. Algunos economistas están llegando a la conclusión que no necesariamente una cuarentena es la que te permite a ti, por un lado, reactivar la economía y por otro lado, preservar la salud. Habría que buscar una receta, ¿verdad?, con ingredientes adecuados para ver si es que este guiso, que se llama preservar la salud de nosotros las personas, la salud social, económica, medioambiental del país pueda ser cubierta, ¿no? Pero yo creo que hoy la receta sigue siendo estos 3 elementos de cuidado que tenemos que tener. Las fases con los cuidados y los protocolos que se han implementado a través del MINSA creo que están funcionando. Considero que si nosotros todos como población actuáramos de una manera un poquito más consciente, tenemos mejores resultados, pero creo que al final del día todo está en nuestras manos, ¿no? O sea, cómo nosotros vamos concientizando de arriba hacia abajo en las organizaciones, ¿verdad? Y de adentro hacia afuera con respecto a nosotros como personas, como seres humanos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, señora Nancy. Eso ha sido todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Agradecerle una vez más su colaboración y participación y compartir su experiencia y conocimiento de este tema tan importante. Y bueno, agradecer a todos los presentes. La Asociación de Egresados agradece a los presentes su participación en esta transmisión e invitarlos a nuestras próximas conferencias. Recordarles también que cada miércoles a las 7 de la noche tendremos una nueva transmisión de Líderes PUC con egresados destacados que nos compartirán su experiencia con nuestros alumnos. El próximo miércoles 21 a las 7 de la noche tendremos al ingeniero Adolfo Geren Ramos, quien ofrecerá el tema El camino a la alta dirección, desafíos y retos. Compartiremos por el chat de Facebook el enlace para que puedan encontrar mayor información sobre las transmisiones y sobre los ponentes igualmente. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche y lo invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook de la Asociación de Egresados y Graduados de la PUC. Gracias.